una mica per posar en antecedents, Andorra està encaminat cap a la construcció d'edificis de baix consum energètic i en aquest sentit el Col·legi d'Arquitectes ja va preparar un parell de formacions amb les que també s'ha sumat al Col·legi d'Enginyers i col·laborem juntament amb el Ministeri de Medi Ambient. I ara estem organitzant una tercera formació i, a més, també una altra paral·lela més dedicada cap al gremi de la construcció per formar a caps d'obra i a encarregats per tota la posta en obra amb criteris Passive House. D'altra banda, també s'està treballant amb govern per definir tots aquests requisits que faran quin concepte tindrà Andorra per un edifici balanç zero. Llavors, en la primera formació que es va fer, vam conèixer un professor del que ens vam quedar encantats, tant pels coneixements que ens va ensenyar com per la seva claretat i simpatia a l'hora d'explicar, que és el Jesús Soto. Muchas gracias por aceptar la invitación. La conferència d'avui tracta sobre la climatització d'edificis eficients. L'objectiu no és tant en fer edificis eficients, sinó en ambients saludables i espais confortables. Que això és una manera d'enfocar-ho molt més humana i que ens aproxima molt més a les persones i a l'arquitectura. Y sense més, deixo la palabra al Jesús. De lo que vamos a tratar es de un tema que me parece realmente interesante y es cómo conseguir esos espacios confortables, pero sin tener que pasar por el aro en todos los parámetros que nos piden ciertas certificaciones como pueden ser Passive House. Zaira yo creo que lo ha dicho muy bien, no tenemos que ser talibanes. Creo que Passive House es una herramienta, una metodología fenomenal que gracias a Dios pues tenemos ahora a nuestro alcance, ojalá lo hubiésemos tenido antes, y que nos permite recortar muchísimo en consumos energéticos. Pero nos permite eliminar los consumos energéticos, es decir, podríamos prescindir de calefacción o podríamos prescindir de refrigeración. A mí es un tema que me apasiona porque realmente, si esto fuese así, tenemos delante de nosotros la posibilidad también de diseñar para clases más desfavorecidas. Hay una serie de tópicos que vamos a ir viendo y vamos a intentar ir desmontando los que podamos de qué es Passive House y qué no es. Por ejemplo, aquí no sé, porque creo que yo creo que muchos de vosotros ya sabéis algo de Passive House, veo muchas caras, yo creo que la mayoría habéis sido alumnos míos también, ¿verdad? Y hay una cosa que tenemos que tener clara. En España, por ejemplo, todavía hay muchísima gente, muchísimos arquitectos y usuarios que quieren su Passive House pensando que la calefacción no es necesaria, y están equivocados. Es más, piensan que la refrigeración no es necesaria y están más equivocados todavía. Sin embargo, a lo mejor podemos llegar a una solución de compromiso para todo esto y es de lo que va un poco nuestra charla. Y empezamos. Bien, esta imagen de WWF a mí siempre me ha gustado. Este es Tarzán que va de árbol en árbol y de repente se queda sin selva y previsiblemente se va a hacer bastante daño. La lectura de esta imagen os la podéis imaginar. El hombre es el que se va a hacer daño, pero es el mismo el que se ha quitado su propio soporte. No es sostenible. Entonces, ¿cuál es la lectura de esta imagen? Pues realmente la que ya sabéis, que tenemos que adecuar nuestras necesidades a los recursos disponibles y no al revés, como hasta ahora. Se me ocurrió esto. Normalmente no pongo fórmulas en ninguna de mis presentaciones ni de mis clases, o intento poner muy pocas, pero se me ocurrió esta. C es el mayor nivel de confort posible, no el mayor nivel de confort aceptable, sino el mayor al que podemos acceder con los medios de los que disponemos, ¿vale? Y E vamos a llamarlo eficiencia energética, tal cual. Vale, ¿y qué quiere decir esto? Que realmente el confort está por encima de la eficiencia energética. Nosotros cuando llegamos a Passive House no llegamos buscando el consumir menos, que también lo que buscábamos era tener un confort superior. Bien, ¿por qué nos parece que esto tiene que ver con la sostenibilidad? Porque realmente ese Tarzán, aunque se pegue un guarrazo, aunque se lo pegue,
se va a levantar y va a volver a hacer lo mismo. Somos así. Es decir, nosotros consumimos, nosotros no vamos a ceder nuestras posibilidades de confort si está en nuestra mano. Posiblemente muchos de nosotros tengamos esa mentalidad de intentar salvar el planeta o de querer hacer algo mejor y desde luego nos podemos aplicar a nosotros mismos y a nuestras familias restricciones. Pero la mayoría de la gente no es así. Y de vez en cuando, incluso los que pensamos que sí lo somos, tampoco lo somos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta vivir bien. Lo que queremos en realidad es vivir mejor. ¿Que podemos hacerlo consumiendo menos energía? Fenomenal. Pero si hay que consumir energía, se consume. ¿Por qué? Porque de momento puedo pagarla. En el momento en que no pueda pagarla, por supuesto que no. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo vivir mejor con menos energía. Este eslogan, que nosotros acuñamos además y que ahora la plataforma de edificación Passive House la utiliza como propia, es real. Pero lo que tenemos que buscar realmente es cómo vivir mejor. Vamos a conseguir realmente cómo vivir mejor buscando soluciones que consuman poco. Bien, aquí estamos hablando de dos parámetros. Perdona, yo me alejo un poco. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de confort y vamos a hablar de eficiencia energética, ¿vale? Pero sobre todo, una de las cosas que yo me llevo dedicando a la climatización desde que era un chaval, porque como yo quería vivir en la playa, digo, guau, yo esto lo que voy a hacer es poner aires acondicionados, eso decía el chaval. Y me puse, y ahora de lo que soy muy bueno es de climatización, pero ahora me gusta vivir en la montaña. El clima en el que yo vivo es prácticamente un calco del vuestro. Nosotros vivimos en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Segovia, ¿vale? Y nuestro clima es muy similar a vosotros. Tenemos un clima continental, seco, igual que el vuestro, ¿vale? Y podemos generar allí ciertas estrategias para ese confort gastando poco. Cuando los profesionales de la climatización hablan de climatizar, hablan siempre de vamos a poner 25 grados centígrados no sé dónde para la refrigeración, 20 grados en el caso de la calefacción, pero olvidan el componente principal. Dice, voy a poner esos valores en el termostato sin darse cuenta de que el mejor termostato que existe no es el que hay en la pared, somos nosotros mismos. Y en muchas ocasiones os habrá pasado de 25 grados aquí, pero yo tengo calor. No puede ser, hay 25 grados. Me lo va a decir a mí que yo tengo calor o al revés, o que tengo frío. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? En la respuesta a esa pregunta vamos a encontrar mayores cotas de confort y mayores cotas de eficiencia energética. Así que lo primero que tenemos que entendernos es a nosotros mismos, y es de lo que va esta charla. Sensación térmica. Qué gracioso he dicho, ¿eh? Bien, el ser humano, todos nosotros, interactuamos con el medio ambiente y de muchas formas. Por conducción, cuando tocamos unas superficies que están a distinta temperatura, por ejemplo en el suelo, respiramos o sudamos y se evapora, aumentando el calor latente del ambiente, nos refrigeramos de este modo. Por convección, el aire que nos rodea pues se lleva ese vapor o parte del calor que tenemos o nos lo añade. Por radiación, nosotros estamos radiando contra superficies frías o somos radiados contra superficies, desde superficies cálidas. Bien, y esa interacción es continua. ¿Cuándo se considera que se consigue el confort térmico? Cuando la cantidad de calor que recibimos es igual a la que damos, de forma de que la suma de ambas es cero. En ese caso estamos en un estado neutro. Decimos que hemos llegado a ese estado de confort. Pero no es tan sencillo. Desde hace mucho tiempo, gente muy sesuda se ha dedicado a darle vueltas a ver cómo conseguíamos o cómo éramos capaces de cuantificar ese confort. A tal fin se aparecen una serie de variables ficticias, pero que lo que intentan es representar ese estado de confort. Por ejemplo, la que tenemos aquí, temperatura operativa. La temperatura operativa, a bajas tasas de velocidad de aire, lo que tienen es un valor similar al de esa fórmula. Viene siendo la media aritmética de la temperatura del aire, que ya sabéis todo lo que es, lo que se mide con un termómetro, y la temperatura radiante media, que es la media de las temperaturas superficiales que nos rodean. De hecho, pesa tanto uno como la otra. De este modo, sí que podemos entender que si en invierno yo considero a lo mejor que quiero una temperatura de 20 grados, que esa viene siendo la de confort debido a nuestro grado de vestimenta, puedo conseguir ese confort o esa temperatura operativa de 20 grados teniendo 22 en el aire y 18 en las superficies radiantes. La media de esos dos valores es 20.
Hasta aquí bien, pero puedo hacerlo al revés. Puedo subir la temperatura, porque, por ejemplo, tengo un suelo radiante, ¿vale? Y bajar la temperatura. De hecho, los sistemas radiantes normalmente son mucho más eficientes debido a eso. Yo puedo tener el mismo confort debido a que la temperatura radiante media es más elevada y la temperatura del aire es más baja. Yo puedo tener esa temperatura a 22 del radiante a 22 grados y la temperatura del aire a 20. Eso quiere decir que en una casa mal aislada el calor que va a atravesar los cerramientos, las ventanas, etcétera, va a ser menor. ¿Por qué? Porque el salto térmico también es menor, ¿vale? No estamos a 20 grados, estamos a 18, con lo que el flujo de calor hacia el exterior también se reduce. Y sin embargo la sensación térmica es exactamente la misma. Esto se puede ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, estas casas de pueblo, de piedra, que tenemos en todas nuestras geografías, ¿vale? Imaginaos que está vacía. Yo llego mi fin de semana a esta casa que he heredado, que he comprado y que no tiene nada de aislamiento, pero que sí que tiene mucha masa, mucha inercia térmica. Llego y me encuentro que está a 10 grados. ¿Qué es lo que hago? Pongo ahí un cañón de parafina a meter calor a cascoporro, de forma de que se caliente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todas las inercias térmicas de la casa van a chupar el calor como si fuese una esponja, ¿vale? Pero siguen estando frías. Eso va a suceder así durante mucho tiempo hasta que se consiga un equilibrio con el exterior. Bien, cuando yo me muevo por la casa, tengo dos cosas. Un cañón de algo que calienta muchísimo, a lo mejor en la habitación estoy a 25 grados, pero tengo unas paredes que me rodean, y los suelos y los techos, que a lo mejor están a 15 o a 10 grados. Mi sensación térmica es una castaña. Pero si estoy a 25 grados, pero estás helado. Bueno, hay formas de solucionarlo. Imaginaos que se me ocurre que en las paredes de esa fachada, de esa habitación donde estoy, pongo cortinas. Bueno, pues mi sensación térmica aumentará salvajemente en un instante. Muy bien. Ya, pero eso no es eficiente, el calor se va a seguir escapando, no es aislante, es una cortina. Ya, pero la superficie que yo tengo ahora no es la de la pared, que está a 15 grados, es la de la cortina, es una superficie cálida y estará a la misma temperatura que la del aire. Si el aire lo tengo a 25 grados, la superficie de interior de la cortina también estará a 25 grados. Mi temperatura operativa será la media de ambas, 25 grados. El calor, desde luego, la energía acaba escapándose, rodea la cortina y se me va a la calle. Ya, pero por lo menos tengo confort térmico, antes no tenía eso. ¿Entendéis? Un poco lo mismo pasa con alfombras, etc. Como estoy harto de pasar frío, me voy a la playa, que parece ser que allí hace bueno. Resulta que hace un día muy bueno. Y en la casita donde estoy, sin aislar por supuesto, está zurrando del sol la del IPP. Esa pared que está azulando del sol a mediodía, resulta que a lo mejor está a 30 grados o a 35 grados. Cuando vamos con las cámaras termográficas es espectacular ver las distintas temperaturas que nos vamos encontrando. No pasa nada, tengo aire acondicionado. Pongo a funcionar mi aire acondicionado, lo pongo a 25 grados. Hemos pasado el invierno al verano, no sé si os habéis dado cuenta así en un momento. Lo pongo a 25 grados y lo que me encuentro es que el aire está a 25 grados, no debería tener calor, pero tengo una cosa que se llama sudor frío, que no acabo de entender y acabo poniéndome mal, bajando más el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque estoy siendo radiado por las paredes calientes de esa vivienda que hay en la fachada, los cristales, etc. Me viene a la cabeza un ejemplo que fue en las piscinas municipales de Ubrique, en Cádiz, donde había un monitor que ya se había desmayado 2 veces y nos llamaron los chicos que gestionaban la piscina para decir a ver qué sistema de climatización teníamos que poner. Y aquí ya tengo la piscina, y aquí los niños, y yo soy el monitor, le estoy diciendo tú para la derecha, tú para la izquierda, no pegues a tu hermano, estate quieto, ¿sabes? El sol estaba llegando al agua, se estaba evaporando esta masa de agua, el cloro pues, se estaba descomponiendo en cloraminas, salían vapores, etc. Y el chaval se desmayaba. La temperatura del aire era de 30 grados, algo muy habitual en piscinas climatizadas. Bueno, pues le echaban la culpa a las cloraminas, que algo tendrían que ver. Pero los golpes de calor eran los culpables realmente de que este hombre acabase desmayado. Solución, más climatización, vamos a ventilar, habían hecho de todo.
ahí, pero no daban con y el hombre se seguía desmayando. Es más, dejó el trabajo, vino otro y empezó a desmayarse también. Algo como agarrar una cámara termográfica y ver qué pasaba por allí, te daba la pista ya. Y es que todo este cristal estaba a 70 grados. El aire estaba a 30. La temperatura operativa, ¿cuál era? Era una burrada. Teníamos una temperatura que superaba los 40 y los 45 grados. La obligación de ese hombre era desmayarse, que no podía hacer otra cosa. Bien, algo tan sencillo como sombrear ese cristal era la solución. No había que climatizar absolutamente nada. ¿Veis un poco por dónde va? Bueno, son ejemplos. Seguimos avanzando en el tema del confort. Este señor tan simpático que aparece aquí es Fanger, que fue el padre de la norma UNE 7730, que es la más aceptada internacionalmente por todos los estándares de climatización, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vale, él cogió un montón de gente, supuestamente voluntarios, y los metió en unas cámaras climáticas y a base de modificar una serie de parámetros y un sistema de encuestas, lo que conseguía era saber cómo tenía que modificar esos parámetros, cómo se podían cuantificar y meterlos en una ecuación para obtener un resultado. Esto os sonará un poco a todos, es el sistema que ideó. Lo primero que se dio cuenta es de lo siguiente. Dice, vamos, en esa encuesta me tienes que decir entre -3 y +3 si tienes mucho frío o mucho calor. Entonces teníamos -3 muy frío, -2 frío, -1 ligeramente, 0. 0 es el confort neutro, es decir, ahí hemos conseguido el confort súper molón. El 1 sería ligeramente caluroso, hasta el 3 que sería extremadamente caluroso. ¿Vale? Bien, como esto de los votos no se entendía demasiado bien, hicieron una tabla para convertir esos votos medios estimados en porcentajes de insatisfechos, que eso lo entendemos mejor, ¿vale? Y una cosa que se dio cuenta fue lo siguiente. Cuando estamos en el cero, es decir, en la normotermia, cuando estamos en un estado térmico neutro, siempre habrá como mínimo un 5% de personas que no estarán a gusto, de insatisfechos. Es decir, esto es como la política. Lo hagas como lo hagas, hay 5 de cada 100 personas que dicen que no. Dicen, pero es que todos tienen trabajo, todos son ricos, pues hay 5 que no están a gusto. Siempre hay 5 que protestan. Bien, en el reglamento de instalaciones térmicas de edificio se considera aceptable el modificar los valores entre el 15% de insatisfechos, tanto por frío como para calor. ¿Vale? Pero se insiste en el reglamento que hay que apuntar un poco más cerca. No tenemos que apuntar al centro, pero sí que por lo menos intentar llegar al 10% de insatisfechos. Esta es la misma curva que teníamos antes. Este sería 15% de insatisfechos, que se corresponde con un voto medio estimado de -0,7 de frío, ¿vale? Y nos permitiría llegar hasta 0,7 de calor. Tenemos que estar siempre en este margen. Como mola la pelota. Sí, cada vez me salen mejor. Bueno, pues nosotros vamos a tener que movernos en este punto. Siempre que estemos, que vayamos a diseñar un edificio, en la parte de confort tenemos que estar dentro de donde nos está diciendo la pelota esta que se mueve. Bien, ¿y con qué parámetros podemos jugar para conseguir estar justo ahí? Pues con una serie de parámetros realmente complicados. Esto que tenéis aquí, pues la tecnología sigue avanzando, aparecen una serie de juguetes capaces de interpretar nuestras sensaciones, o al menos de una forma separada. Esto, por ejemplo, es una sonda de asimetría térmica, una sonda de movimiento de aire convectivo, una sonda de globo para los cálculos de radiante media, sistemas de temperatura, de humedad. Esas sondas, la que menos vale 800 euros, o sea que no creáis tú. Y luego hay una centralita que lo que hace es coger todos esos valores que nos está dando y utilizar las fórmulas de Fanger para decir si tú estás a gusto o no estás a gusto, o si una persona que esté situada en ese puesto de trabajo, porque se utiliza normalmente para temas de ergonomía laboral, va a estar a gusto o no va a estar a gusto. ¿Qué parámetros son esos? La temperatura del aire, ya la conocemos, la radiación, la temperatura radiante, hemos hablado de ella, la de bulbo húmedo, de la temperatura húmeda, hoy no voy a hablar mucho de ella, la velocidad de aire, interesantísima,
la carga solar, la humedad, pero hay dos en las que podemos también actuar, que es la actividad metabólica, que se mide en MET, y el aislamiento de la ropa, que se mide en CLO, una de las primeras unidades del sistema internacional, aunque sea muy desconocida. Bien, pues el aislamiento de la ropa y la velocidad del aire van a ser claves para conseguir una mayor eficiencia energética en distintos tipos de ambiente. Pero también vamos a darle algo de mérito al tema de la actividad metabólica, es decir, a qué ritmo, a qué tipo de movimiento tengo yo dentro del ambiente que se va a climatizar. No es lo mismo acondicionar un gimnasio que acondicionar una oficina. Bien, y lo mismo que tenemos estos parámetros, os digo lo siguiente. Esto que tenemos aquí es el voto medio estimado, es el sistema de Fanger que desarrolló para el sistema de confort en ambientes interiores climatizados mecánicamente. Pero no es el único sistema que hay. Tenemos otros cuantos. El índice de sobrecarga, el índice de temperatura de globo, que se utiliza mucho en Estados Unidos, índice de sudoración requerida, de viento frío, de aislamiento requerido. Hay distintos tipos de índices de confort térmico para distintos tipos de disciplina. Continuamos avanzando. Aquellos que os gustan el tema de la arquitectura bioclimática, os sonará este de Baruch y Boni, este diagrama psicométrico donde aparecen una serie de zonas. La zona de confort de invierno y la zona de confort de verano, ¿vale? Que es un poco más amplia y desplazada hacia la derecha. Estos diagramas, y este que aparece aquí en concreto, lo que nos acotaba era una serie de zonas en función de cuyas características de valores medios termohigrométricos del exterior nos daban una idea de cómo conseguir confort térmico sin consumo de energía, utilizando simplemente los medios naturales disponibles. Utilizando, por ejemplo, en la zona 3, la ventilación cruzada, o sistemas evaporativos, o sistemas de alta inercia, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, que es el cuadro naranja, era la que se dejaba para sistemas pasivos. Es decir, vamos a conseguir confort térmico utilizando arquitectura pasiva, que era la que ya conocéis. Con el tiempo se ha demostrado que si la arquitectura pasiva no se utiliza solamente aquí, sino hasta aquí, lo que vamos a conseguir no es solucionar los temas de esta zona, pero sí minimizar sus exigencias. Si antes aquí para un edificio necesitábamos 100 kilovatios, si el edificio es pasivo, a lo mejor necesito 10. Sigo teniendo esa necesidad de cubrir refrigeración o calefacción, pero ya el consumo de energía o los sistemas que voy a tener que utilizar serán también más reducidos. Otro tipo de diagramas, este se utiliza mucho en Estados Unidos también, confort de invierno, confort de verano. Este es el más utilizado ahora mismo por ASRAE, también en Estados Unidos. Y todos estos diagramas de lo que hablan es de algo muy curioso, que es la sensación térmica global, es decir, de todo mi cuerpo. Yo estoy a gusto porque estoy a gusto entero, no estoy a gusto un cacho. Pero, sin embargo, hay una serie de sistemas o de parámetros que actúan a nivel local. Por ejemplo, disconfort por corrientes de aire. Ya son fórmulas más reducidas, las otras ni las he puesto porque no caben en la pantalla, son inmensas. Si, por ejemplo, a mí me da un chorrillo, yo estoy a gusto, ¿vale? Pero de repente alguien me ha puesto un difusor de aire que me da un poco de corrientilla en el cogote o en un tobillo. Bueno, pues solamente se me está enfriando el tobillo, pero me afecta a todo el cuerpo. Es decir, antes estaba bien entero y ahora resulta que solamente porque me está dando un tobillo estoy frío entero. Gradiente vertical de temperatura. Lo mismo, ahí tenéis una gráfica en la que se nos indica que no puede superarse los 2 grados por metro, porque si no lo vamos a acusar en nuestro confort. Esto para los que diseñáis sistemas radiantes, suelos, techos, etc., también es muy interesante. Las temperaturas del suelo radiante no pueden exceder los 19 grados en refrigeración o los 29 grados en calefacción. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque afecta tanto a nuestro confort como a nuestra salud, sobre todo el tema de los 29 grados, por el tema de las varices. Los suelos radiantes no se pueden hacer discriminadamente. Hay que hacerlos bien y hay que dimensionarlos bien. Esta también es realmente interesante, asimetrías radiantes. Tenemos para techo caliente, cuando decimos techo caliente es lo mismo que decir suelo frío. Pared fría, techo frío, que es lo mismo que decir techo frío, es lo mismo que decir suelo caliente. O sea, este sería nuestro suelo radiante convencional, ¿vale?
y pared caliente. Fijaos que esto que nos aparece aquí es el porcentaje de insatisfechos, cómo evoluciona en función de la diferencia de temperatura entre, por ejemplo, el suelo y el techo. Si yo tengo una diferencia de 5 grados entre suelo y techo, fijaos qué rápido me sube el número de insatisfechos. Sin embargo, si lo que estoy haciendo es enfriar el techo en vez del suelo, tengo muchísimo más margen. Aquí os he puesto algún ejemplillo de estos. El techo caliente o el suelo frío rápidamente por ejemplo, el 10% de insatisfechos lo conseguiríamos con una diferencia de 6,5 grados. Sin embargo, el techo frío lo conseguimos con 17,5 grados. Es decir, es mucho más eficiente y no nos afecta al nivel de disconfort el techo tanto como el suelo. Para frío, para calor ya sería al revés. Esto de los tapices que os decía. Pasa que me he adelantado, ¿vale? Como estábamos hablando de sistemas radiantes, cómo se puede utilizar el tema de las cortinas, tapices, etc. No, los tapices cuando aparecieron al principio no eran un elemento ornamental, ni se pretendía abrigar la pared, se pretendía alejar nuestra sensación térmica de una superficie fría. Y luego todo pues, fue evolucionando y cada vez fue más bueno. Seguimos evolucionando. Aparecen estos edificios que estaban climatizados mecánicamente, respondían a todo lo que estábamos diciendo, pero resulta que había unos edificios que, como eran pobres, pues no tenían climatización, pobrecillos. ¿Y qué se dieron cuenta? Pues que si abrían las ventanas, si los ocupantes de esos edificios abrían las ventanas, tenían la potestad de abrir las ventanas, tenían la potestad también de cambiar su ropa. Es decir, yo puedo venir más fresquito, más caluroso, con chaqueta y con corbata, o sin chaqueta y sin corbata. Y además podía operar sobre algún elemento mecánico que me permitiese también el movimiento del aire, ¿vale? Fijaos lo que sucedía, que en función de la temperatura media exterior, me voy al extremo, acabo más rápido, imaginaos que en la calle hay 30 grados. Bueno, pues eran capaces, que no quiero cambiar, de aguantar hasta 32 grados. Pero espérate. Y eso 32 grados dentro de la vivienda. La temperatura operativa puede ser de 32 grados dentro de la vivienda. ¿Eso cómo funciona? Pues muy sencillo, esto es cierto. Pero es cierto debido al nivel de expectativa. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un edificio que sé que tiene climatización, tengo una expectativa de que voy a estar confortable y que voy a tener determinadas temperaturas. Ahora, si no tengo expectativa ninguna, voy a morir. Porque no hay climatización, aguanto lo que me eche. Es más, no es que aguante, es que ni siquiera, es que me adapto. Por eso se llama confort adaptativo. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito también. He puesto algo de Passive House aquí, pero porque no sabía si los que ibais a venir sabéis o no sabíais. Imagino que como puede que haya alguien que no sepa de Passive, de todas formas es muy breve. Lo voy a tocar súper tangencialmente, ¿vale? Bueno, ya esta foto ya la imagináis, ¿no? Nuestras casas en el siglo XIX eran de piedra, grandes inercias térmicas, nos calentábamos con ropa y con biomasa sin procesar, leña. Llega el siguiente siglo y los ingenieros somos capaces de garantizar el confort térmico con todo tipo de ingenios electromecánicos que nos daban el calor o el fresquete que necesitábamos en el interior, ¿vale? Pero ¿qué sucedía? Seguimos sin aislar, con lo que todo el calor o todo el fresquete que estamos metiendo se nos escapa por todos lados, por las paredes, etc. ¿Y qué es lo que pretendemos en el próximo siglo? Pues que sean edificios muy bien aislados, muy bien ventilados y que se calienten con el sol. Passive, ¿no? Es un resumen muy rápido. Es que me gusta mucho la imagen porque es muy descriptiva. Passive House, en principio, como decíamos al principio, era eficiencia energética. Ha sido creado por físicos y la verdad es que está fenomenal. Es una herramienta que es un Excel, como ya sabéis, en la que somos capaces de saber los vatios metro cuadrado, los kilovatios hora metro cuadrado de año que vamos a gastar tocando distintos parámetros. Voy a aislar más, voy a aislar menos, voy a cambiar esta ventana, voy a cambiar esta orientación, ¿vale? Al principio Passive House era eficiencia energética.
¿Qué sucede? Que nos dábamos cuenta de una cosa. Eso que decíamos de los tapices y tal, de que podíamos tener un mejor confort térmico, se daba en Passive House. ¿Por qué? Al tener ese tapiz permanente, que es el aislamiento de toda la envolvente del edificio, lo que conseguíamos es que la temperatura del aire era también la temperatura de las paredes. Es decir, la temperatura radiante media. Si yo dentro de casa tengo 20 grados en el aire y las paredes están a 20 grados, que es lo que pasa en los edificios pasivos, pues lo que voy a tener al final es que la temperatura operativa, es decir, la temperatura de confort, es la media de 20 y 20, o sea, 20. Con lo que teníamos un sistema de confort bastante bien acotado. Con lo que Passive House pasa a ser confort más eficiencia energética. Las dos cosas. Y es lo que empezamos a vender. ¿Podemos mejorar esto? Hombre, claro. Vamos con lo del Passive House. Sabéis que aislamientos, los principios básicos, aislamientos óptimos, incluyendo las carpinterías para que no tengamos fugas de calor, eliminando también el tema de los puentes térmicos, esas zonas lineales o puntuales por donde se nos escapa el calorcillo. La hermeticidad para que no tengamos infiltraciones de aire a lomos del cual también se va el calor, ¿vale? Pero claro, cuando tenemos un edificio muy hermético también podemos generar una patología, tenemos que ventilar. Ay, pero es que si ventilamos se nos va el calor. No pasa nada, ventilación con recuperador de calor. Esos son los principios básicos. Hay que añadir otro más, del que no se habla tanto, que es el control solar, porque llega el verano, que es de lo que vamos a hablar. Y tenemos la necesidad de no incrementar en exceso esa cantidad de calor que se nos va a meter. Porque claro, nuestro edificio Passive no deja de ser un termo con ventanas. Si yo tengo a través de esas ventanas una entrada de calor y luego resulta que tengo ese efecto invernadero dentro de mi edificio, pues el calor se ha quedado a vivir dentro. Hay que echarle de alguna manera o no permitirle entrar. Aquí tenemos un grave problema también. Igual que en invierno nosotros en ese termo somos capaces de decir aquí no se escapa nada del calor que yo meta, todo lo que hay en el interior contribuye y calienta, contribuye a esa calefacción. Nosotros calentamos. La nevera calienta, el televisor calienta, todo contribuye a ese calor. Pero ahora llega el verano y nos sucede lo contrario. Vale, metemos el control solar y a través de las ventanas consigo que no entre demasiado, ¿vale? Y a través de los cerramientos que no entra demasiado. Pero yo sigo estando dentro de la casa calentando. Mi televisor calienta, mi nevera calienta. Si estoy en un termo y estoy continuamente calentando, aunque no sea gran cosa, ese calor se va acumulando y vive dentro. Hay que refrigerar, o tenemos que buscar una estrategia de refrigeración. Bien, este punto tampoco simplemente le quiero comentar. En el caso del verano, vosotros sabéis, como buenos diseñadores Passive House que sois, o seréis, que no sé cómo está ese tema, que en el caso de que se supere un sobrecalentamiento del 10%, considerando una temperatura de confort de 25 grados, tenemos que poner un sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque Passive House tiene que garantizar el confort dentro de sus edificios, en el caso de que yo quiera certificar. Vosotros sabéis que en la primera pestañita, en la de comprobación, hay una ventanita que aparece, en el PHPP me refiero, hay una ventanita que pone temperatura de confort 25 grados. Si lo sabéis, ¿no? ¿Habéis probado a poner 30? Probad. ¿Qué sucede? Yo pongo 25 grados, pongo mi edificio, hago mi diseño y resulta que estoy por encima del 10%. Tengo que refrigerar. Bueno, pero a mí me habían dicho que Passive House no necesitaba refrigeración. Ya tengo que empezar a tirar dinero, a invertir dinero en el confort en instalaciones. Cuando yo a mi cliente le había dicho que no hacía falta. O sea, he estudiado más. Porque te has equivocado. Seguramente haga falta. No pasa nada, porque somos creativos y resulta que Passive House nos permite el disimular o el introducir una serie de estrategias como puede ser ventilación cruzada, a lo mejor podemos tener algunos episodios de temperatura fría por las noches y esa ventilación nocturna, podemos intentar que nos refrigera la casa durante la noche, se almacene ese fresquete en las inercias térmicas. Y entonces, pues el 10%, pues a lo mejor ya conseguimos que sea un 8%. Se acabó. Ya no tengo que refrigerar. Ya veréis.
Bien, los valores límites para la certificación, para aquellos de vosotros que no lo sabéis, en la parte de calefacción como en de refrigeración, la demanda no puede superar los 15 kWh metro cuadrado de año y la carga no puede superar los 10 vatios por metro cuadrado, en ambos casos. No me meto en la parte de humedad. La energía primaria total, esto incluye la tele y la nevera y la lavadora, 120 kWh metro cuadrado de año, y el test de presión que hay que utilizar con una diferencia de presión de 50 pascales no debe superar las 0,6 renovaciones. Esto sí que imagino que lo sabéis casi todos. Una vez superado esto, puedo certificar siempre y cuando yo pueda aportar el confort necesario al edificio. Pero sin embargo tenemos una serie de parámetros difíciles de cuantificar. El primero es que nosotros, nuestro edificio, lo hemos diseñado para una base de datos climática que puede estar bien o no. Desde luego, se supone que son valores medios. Imagino que vosotros lo estáis ahora pidiendo también para poder modelizar los climas de Andorra, ¿vale? Pero lo que nos está sucediendo, al menos en el centro de España, está sucediendo continuamente, y llevamos ya 5 o 6 años, y es que tenemos olas de calor que superan los ratios del año anterior, año tras año. Es decir, el cambio climático parece que va a ser una realidad y que no podemos predecirlo. Con lo que si utilizamos una base climática desfasada, lo que nos vamos a encontrar son episodios en los que vamos a pasar calor en verano en nuestra Passive House y en cualquier otra. Como os decía, existen estrategias que nos permiten el reducir ese sobrecalentamiento del 10% mediante sistemas de ventilación cruzada, sobreventilación nocturna, etc. Y si yo resulta que ahora en esa casa que he diseñado y que no tiene refrigeración porque teníamos un sobrecalentamiento inferior al 10%, abro mis ventanas, ya tengo a mi cliente viviendo allí, fenomenal, y allí no se mueve el aire ni aunque lo empujes. A mí me pasa continuamente. Ventilación cruzada, venga, de este a oeste, de norte a sur, de lo que quieras. Y nada, y no se mueve. Y es cierto que a veces tenemos más frío por la noche en la calle y que nos vendría muy bien meterlo dentro de casa, pero hay muchas veces que no se puede. O que los sistemas automáticos no existen, o sistemas automáticos que sean capaces de meter ese frío en el interior. ¿Vale? Con lo que estamos un poco en precario. Nuestros cálculos no valen. Y luego, finalmente, el de siempre. Esto ya imagino que os lo comenté. El usuario. El usuario es capaz de dar al traste con cualquier esquema de eficiencia energética que se os haya ocurrido. Porque el usuario, al final, utilizará el edificio como le venga en gana. Es que, claro, yo cuando abro las ventanas a las 12 de la mañana, me entra el airecito y es que se está muy bien. Y me corre por aquí y dices, abre el alerón, que es que ahora sí, ahora sí. Pero ese aire está a 30 grados. Y es cierto que el confort adaptativo, que es de lo que va, funciona. Me está refrescando. Pero esos 30 grados se me están anclando en todas las inercias térmicas y en todas las masas del edificio. Cuando sube un poco más la temperatura y cierro las ventanas, esos 30 grados están viviendo ya dentro de casa. A ver quién echa el toro ahora. Bueno, pues son una serie de parámetros cara al verano, también los hay cara al invierno un poco complicados, que podemos tildarlos de imponderables. No sabemos muchas veces cómo va a responder. Por eso sí que os comento siempre que no podemos hacer eso de limitarnos a meter una potencia de calefacción o una potencia de refrigeración exactamente igual a la que nos dice el PHPP, 10 vatios por metro cuadrado. En mi casa de 100 metros cuadrados, esos 10 vatios por metro cuadrado son 1000 vatios, 1 kilovatio. Voy a instalar 1 kilovatio de frío y 1 kilovatio de calor y ya está. Pónselo a tu cliente y te llamará por teléfono el primer verano, el primer invierno y todo lo demás. Nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio, esto lo tenemos muy claro porque ya nos ha pasado de todo, como os podéis imaginar, y las Passive House jamás aplicamos menos de 25 vatios por metro cuadrado. Jamás. Es que va a estar certificada, me da igual, jamás. Y no sucede nada. Cuando tú metes un sistema de refrigeración o un sistema de calefacción ligeramente sobredimensionado con respecto a lo que nos está diciendo Passive House, lo que va a suceder, esto sigue siendo un termo, lo que va a suceder es que si meto el doble de potencia, lo que voy a hacer es calentarlo o enfriarlo el doble de rápido. Pero una vez frío, una vez caliente, mi máquina se apaga. El consumo va a ser exactamente el mismo si meto menos potencia que si meto más potencia. ¿Entendéis?
meto el doble de potencia, pero la mitad de tiempo, la energía es la misma. Así que en Passive House podemos tener una serie de percepciones térmicas evitables, lo pongo. Por ejemplo, en invierno podemos tener percepción de frío de dos formas. De modo general, al ajustar la potencia instalada, lo que os acabo de decir, a la carga térmica que dice el PHBP. Hacedme caso, meter 25 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Y si va a ser, como llamamos en España, una casi Passive House, 50. 50 es que no se va a certificar. Vale, o de modo local. Muchas veces se utilizan los sistemas de ventilación con el sistema, se acoplan al sistema de calefacción. Son los mismos tubitos de ventilación los que llevan la calefacción. Las habitaciones más alejadas estarán más en precario, les llegará menos calor, porque ese calor se ha quedado un poquito por el camino. Entonces, algunas habitaciones, de modo local, se pueden quedar un poquito más frescas. En verano, percepción de calor. De modo general, sobre todo, al ajustar la potencia instalada, igual que antes, a esos 10 vatios por metro cuadrado a lo que nos ha dado. Meted 25, exactamente igual. Debido a ese... Vale. O no disponer de ningún sistema de refrigeración debido al resultado de un sobrecalentamiento inferior al 10%. Mirad, nosotros tenemos edificios, y además en Pirineos, si es que lo tenemos aquí al lado, donde siempre nos dicen lo mismo. En climas fríos nos dicen, Jesús, aquí refrigeración, no, aquí calefacción. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura. Es más, no sabemos ni lo que es muchas veces el aire acondicionado en este tipo de climas. Aquí no hace falta. Pero es que nuestro edificio es algo distinto. Al final, como en la mayoría de estos Passive House, lo que se suele poner es algún sistema de fan coils o de suelo radiante, refrescante, con una bomba de calor que te da agua caliente o agua fría, yo me quedo más tranquilo. Digo, mira, yo te estoy poniendo esto, y luego tú, si quieres, que sepas que tienes la posibilidad de que esto funcione. Vale, pero no hace falta. Primer verano. Jesús, eso que decías del frío, ¿eso cómo de qué botón hay que dar? ¿Sabes? Eso sucede en todos sitios, incluso en lugares estratégicos donde no llega a dar el sol, donde no da el sol. Pero si es que aquí es imposible que necesitemos calefacción, refrigeración, nos llaman. Entonces, tenemos que tenerlo un poco presente, que esa posibilidad puede darse. De esto no quiero hablar mucho, percepción del ambiente seco, pero es otra cosa, es que cada cosa de estas daría para una jornada. De modo general, especialmente en zonas secas de clima continental, como el vuestro, y en edificios de uso permanente, sin uso permanente o con baja tasa de producción. Imaginaos un edificio terciario donde durante las noches pues, se queda el sistema de ventilación con recuperación de calor funcionando. Pero no hay nadie, no hay producción de vapor de ningún tipo, no hay plantas. O es una casa que se ha quedado rodando, que sucede mucho, una Passive House se ha quedado rodando, pero no está habitada, simplemente se ha quedado el sistema de ventilación mecánica controlada funcionando. ¿Qué sucede? Que al final la humedad que tengo en la calle es la misma que tengo en el interior, pero es la humedad absoluta. La humedad en la calle, es decir, es los mismos gramos de agua en la calle que en el interior, pero en la calle a lo mejor tengo un 50% de humedad, a una temperatura bastante más alta o más baja, y en el interior tengo otra temperatura distinta, y esa humedad relativa puede ser del 30 o del 20%, muy seco. ¿Vale? Y eso acaba deteriorando también el propio edificio. Y desde luego a los que puedan entrar a trabajar temporalmente. Damos un paso más. Voy a ir muy rápido porque, como hemos empezado muy tarde, pues, no sé, oye, y frenadme, porque es que no sé. Yo voy, vosotros me decís cuando acabo, ¿vale? Confort adaptativo. Bien, en la RAE 55, los señores americanos dicen, si estamos dentro de este rectángulo gris, estamos confortables en un edificio sin climatización. Cuando hablamos de confort adaptativo, son edificios con una ventilación natural. Vámonos al extremo. A 34 grados en la calle, yo abro ventanas y resulta que soy capaz de aguantar hasta 30 grados. Tengo 30 grados en el salón o en mi centro de trabajo y estoy a gusto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues estos americanos que están locos. Se supone que el 90% de las personas que están en esa oficina aceptan estas condiciones. Es por el nivel de expectativa. Como sé que no puedo hacer nada, me adapto. Dice, pues no tengo nada que tocar. Insisto, son edificios donde yo tengo la libertad de abrir las ventanas
tengo la libertad de cambiar de ropa y tengo la libertad de actuar sobre elementos de ventilación, ventiladores de techo, para que nos entendamos. Pues como os decía, a ver los europeos. Coño. Igual, resulta que en la UNE 15251 de los europeos nos dan parámetros muy parecidos. 30 grados en la calle son capaces de darnos unos valores de aceptabilidad del ambiente térmico de hasta 33 grados. A lo mejor, si ya los europeos y los americanos están mirándose, pues tienen algo de razón. Mirad, veis que tenéis 3 rayas. Tenéis categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Os recordáis lo que era por utilizar un sistema que comprendiesen todos? Son los niveles de Fanger. El nivel 1, o sea, la categoría 1 sería el 6% de personas insatisfechas, la categoría 2 sería el 10%, que es en realidad a la que tenemos que intentar llegar, y la categoría 3 es la de 15% de insatisfechos. Es decir, en este punto de 32 grados o 33 grados estaríamos en el 15% de insatisfechos. Pero es que aquí en este punto es el 6 solamente, 6% de insatisfechos, y estamos a casi 31 grados dentro del edificio. ¿Cómo puede ser? Hay otra cosa que es importante y que no lo dice tan claramente la norma. El usuario no debe saber la temperatura a la que está. Y eso es fundamental. Es fundamental y nosotros en nuestras instalaciones hemos empezado a implementarlo con un éxito rotundo. Y ahora os doy algún ejemplo. Bien, finalmente hay muchos académicos sesudos que le están dando vueltas al tema. Aquí otra vez tenéis los niveles de calor y de frío. Esto que tenéis aquí, punteado, es la percepción térmica, la sensación térmica en los edificios mecánicamente climatizados. Si os dais cuenta, cuando llego a 30 grados estoy ya en un punto del +2, eso es casi un 70% de insatisfechos. Sin embargo, aquí, en los que están ventilados naturalmente, como no me espero nada, estamos un punto entero por debajo. Esto viene siendo un 25% de insatisfechos en estos extremos. ¿Merece la pena darle vueltas al tema o no? Pues ahora propongo yo algo. Placer térmico, y lo llamo confort 2.0. Esto de placer térmico no lo he inventado yo, está ya por ahí escrito. Pero me parece muy, muy interesante. Esto ya lo visteis en el curso, los que estuvisteis en el curso. Lo que tenemos aquí es la línea roja representa en el diagrama psicométrico el 15% de insatisfechos. La línea azul representa el 15% de insatisfechos por frío, la roja por calor. Y la línea verde, la zona supermolona del 5% de insatisfechos. ¿Vale? Esto es sin movimiento de aire en verano. Y el poligonito amarillo es lo que dice el Reglamento de Instalaciones Térmicas español, que es la zona donde nosotros deberíamos estar. Como veis, la línea verde y el poligonito amarilla coinciden. Si os acordáis en este. Pongo un ventilador en el techo y lo pongo a rodar. ¿Chan? ¿Qué sucede? Todas estas líneas, las 5 líneas, se me desplazan automáticamente a la derecha. Y se me desplazan casi 3 grados. Es decir, donde antes estaba a 25 grados, para estar en el 5% de insatisfechos, ahora estoy en el 27,5. ¿Qué sucede? Que ahora mismo tengo el mismo confort que tenía antes. Lo único que he hecho ha sido elevar la temperatura y mover el aire. Pero claro, si la temperatura ahora que tengo aquí en el salón es 2,5 grados, tengo menos pérdidas a través de la envolvente. Es más, necesito menos energía para conseguir 27,5 grados que para conseguir 25 o 24. Vamos a seguir dando vueltas. ¿Qué dice el señor Fanger con su norma 7730? Bueno, vale. En edificios mecánicamente climatizados, que son los que él estudió, entre 20 y 26 grados, temperaturas operativas de confort, decía que el movimiento de aire no tiene que ser muy elevado. De hecho, en función, esta gráfica sería para el 10% de insatisfechos. Si aumento un poco más la velocidad del aire, veis 4 líneas porque también obedece al grado de turbulencia, ¿vale? Pues consigo un 20% de insatisfechos con un poquito más de velocidad de aire, incluso un 30% de insatisfechos. Esto no es admisible.
Vale, está diciéndome que no debo superar los 0,2 metros por segundo. Pero ¿qué sucede a partir de los 26 grados? A ver qué dicen los europeos. La 15221 lo que nos da es esta gráfica, tan molona también. Dice, esta gráfica es muy sencillota. Lo único que nos dice es qué velocidad media del aire necesito para compensar distintos incrementos de temperatura en verano. Si yo, por ejemplo, aumento 1 grado, me he ido a 27 grados, sé que tengo que elevar nada, un poquitín, la velocidad del aire a 0,3 metros por segundo. 0,3 metros por segundo, para que tengáis una idea, es como si tuviésemos un ventilador del techo, pero estamos viéndole las aspas. Va despacio. Vale, ¿y si subimos 1 grado más? Bueno, pues 0,6 metros por segundo. Ahora ya no veo tan bien las aspas, pero vamos, tampoco va a mucha velocidad, desde luego los papeles no se vuelan. ¿Y si le subo 3 grados? Bueno, pues aquí ya estamos rondando unas velocidades que no en zonas sedentarias, residencial, oficinas, etcétera, no debemos superar los 0,8, 0,82 metros por segundo. Eso dijo Fanger también, por cierto, el tío era un cerebro. Siguen sin moverse los papeles, pero sigo estando con la misma sensación térmica que aquí, con lo que merece la pena seguirle dando vueltas. Esta gráfica está hecha para una temperatura operativa, esta línea es de temperatura operativa, ¿vale? Y para pero una temperatura operativa tipo Passive House. Quiere decir que la temperatura del aire, la temperatura radiante es la misma, con lo que la temperatura operativa también es la misma, ¿vale? La media de las anteriores. Los americanos, ya os van sonando las normas, porque vamos saltando, la de SRAE, que son mucho más heavies, pues se pusieron también a estudiarlo. Dice, es que no solamente tenemos que estudiar el parámetro de la velocidad del aire, tenemos que estudiar el parámetro de la ropa, son los dos más importantes. Solamente cambiándonos la ropa somos capaces de bajar de golpe unas necesidades de 4 grados. Y con el movimiento del aire somos capaces de bajar otros 4. Es decir, que con eso podemos jugar bastante. En lo que tenéis aquí lo mismo, es la relación de temperatura operativa y velocidad del aire, ¿vale? Y con unas zonas en las que la más oscura precisa de que los usuarios sean capaces de acceder al control de ese ventilador, o no, que es la más clara, la zona más clara. Bueno, ¿y qué dice Fanger? Dice, bueno, pues yo soy más chulo. La misma gráfica que me han puesto los europeos, que era esta, que el 0%, o sea, de 0 grados centígrados. 0 grados centígrados quiere decir que es la diferencia entre la temperatura radiante y la temperatura del aire. Passive House. Es decir, como es la misma, en un edificio pasivo, la temperatura radiante y la temperatura de la misma, la diferencia entre ambas va a ser 0. En este lado, veis que es menos 5 y menos 10. Esta sigue siendo la diferencia entre la temperatura radiante y la temperatura del aire. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un suelo frío, estamos hablando de verano, tengo un suelo frío o un techo frío, esto ha dejado de funcionar. ¿Vale? Un suelo frío probablemente esté por este lado y un suelo caliente estará por este lado. Digamos que esto es lo que está reservado a zonas convectivas, ¿vale? Esto sería un aire acondicionado, fan coils, etc. Y estos serían suelos fríos. Bueno, pues esta gráfica que teníamos inicialmente, ahora en función de qué sistema de distribución de frío tengamos, pues puede variar, oscilar un poco hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pero al final lo que dice es exactamente lo mismo. Es decir, mi temperatura operativa aumenta, lo puedo compensar con el movimiento del aire, con esto que es la velocidad del aire, la velocidad media. Ya que estamos hablando de sistemas radiantes, también os sonará esta gráfica que os puse, en la que nos decía que la temperatura del suelo tiene que ser 19 o 29, si es para frío o si es para calor. ¿Vale? Y que nosotros, en una Passive House, no necesitamos, si veis suelo frío, es capaz de darnos 42 vatios por metro cuadrado, pero Passive House lo que nos pide es 10 o 12, ¿vale? Pero puedo seguir aumentando mi temperatura de suelo frío a 21, 22, 23 grados. Esta tabla está hecha para una temperatura operativa de 25 grados.
es decir, para edificios mecánicamente climatizados. Pero ¿qué sucede si con lo que estamos diciendo del aire nuestra temperatura operativa ya no es 25, sino 27 o 28? Pues que yo puedo estar con un suelo frío enfriando a 25 grados o a 26. De hecho, lo estamos haciendo en algunos sitios precisamente para evitar los temas de condensación. Castellón, por ejemplo, tiene una humedad relativa tremenda. Hemos detectado temperaturas de rocío de 26 grados en el ambiente. Bueno, 26 grados es lo que le hemos metido al suelo frío. Y movimiento del aire. Funciona como un tiro. Yo no sé cuando conté esto al Wolfgang Feist si me va a pegar un revolcón, pero es que tengo razón. Bueno, nuestro suelo frío, esta es nuestra propuesta. Suelo frío o un aire acondicionado, no hay que volverse loco, ¿vale? Y movimiento de aire. Hace 3 años o 4 años nos llamaron, no voy a decir sus nombres porque les conocéis seguro, son arquitectos famosetes, para reformar su vivienda. Estos arquitectos famosetes son un poco hippies, pues un poco como yo, y lo que tenían era en todos los dormitorios y las habitaciones esto, el ventilador de techo, en el centro de Madrid. Con unas olas de calor que estábamos pasando últimamente, estas criaturas estaban que ya no aguantaban más. Dice, mira Jesús, no queremos aire acondicionado porque no es sostenible, pero es que tampoco es sostenible que nos muramos. Entonces tenemos que solucionarlo. Se puso de una forma muy discreta sistemas de climatización por aire acondicionado, aires acondicionados, tal cual, ¿eh? Pero la diferencia está en el funcionamiento. El primer escalón para el confort es este, es el ventilador. En el momento que se llega a los 27 o 28 grados, es cuando entra el aire acondicionado. Y ese aire acondicionado no te lo ponen a 24 grados, te lo ponen para mantener la temperatura del aire a 28 grados. Ese es el segundo escalón. Y ya se mantiene a 28 grados con este nivel de turbulencia de aire. Ese es el sistema FETEN. Y además, la sensación térmica es mejor que estar sin aire y a 25 grados. Y esto lo puedo demostrar ahora. Y volvamos al placer térmico. Estamos ahí representando, no lo sé, un 15% de insatisfechos. Passive House lo que va a conseguir es esto. Nos va a meter en el cero. Vamos a llegar a la neutralidad térmica. La normotermia, que llaman. Bien, cuando Fanger o cualquier otro hacía ese tipo de encuestas sobre qué tal te encuentras ahora y llegábamos al punto cero, es decir, el inmejorable, en las encuestas decían que el sistema era confortable, pero no muy confortable. ¿Y cuáles los sistemas muy confortables? Pues cuando el sistema no es estático, cuando el sistema no se queda en cero, sino que está en transición entre puntos que están próximos a la neutralidad térmica, pero no lo alcanzan. Es como cuando yo tengo hambre. Yo tengo hambre y entonces tengo el deseo de ingerir o de beber porque tengo sed y tal, pero empiezo a comer. Bueno, a mí esa comida pues me provoca un cierto placer, estoy cubriendo una necesidad que tengo. Pero claro, llega un momento en que llego al cero, llego a la neutralidad, y si continúo comiendo, lo que tengo es un problema. Lo que antes era placentero, ahora deja de serlo. Ahora realmente yo lo que siento es un rechazo. No deseo seguir comiendo, no deseo seguir bebiendo. Lo mismo sucede con esto. Lo que se propone es realmente el estar en una zona de confort elegante, que estemos por debajo del 0,5 de voto de medio estimado, que viene siendo un 10% de insatisfechos, ¿vale? Y utilizar un sistema que me esté dando un disconfort térmico. Ese disconfort térmico, en este caso, la forma más fácil de conseguirla es con el movimiento del aire, con el ventilador. Lo que va a suceder es que nuestros receptores térmicos que tenemos en la piel de frío, no los de calor, los de frío, que son distintos, por si no lo sabéis, van a estar continuamente en ese régimen turbulento que nos da el ventilador y nos va a estar haciendo cambiar la sensación continuamente, pero muchas veces por minuto, además. Bien, y ahí está la sensación térmica y ese placer térmico. Es decir, lo que se trata es de no llegar nunca, sino quedarnos siempre en la puerta de la normotermia. Como os digo, no lo he inventado yo, pero me encanta la idea. Además que la suscribo.
Hay otras formas de disconfort local, no solamente del movimiento de aire, pero son más difíciles de utilizar. Ya los hemos visto. Por la temperatura vertical del aire, por las asimetrías térmicas, por que el suelo caliente o el suelo frío esté a distintas temperaturas, y esto se puede utilizar también para hacer ese movimiento que tenemos. Lo que pasa es que es mucho más difícil que mover el aire. Ahora bien, si por ejemplo tuviésemos dentro del mismo edificio zonas con distintas temperaturas de suelo, distintos gradientes o distintas asimetrías térmicas, nosotros, al estarnos desplazando por el edificio, íbamos a estar notando ese tipo de distintas percepciones. Y nuestro cuerpo, por lo que se ve, lo agradece, porque realmente es lo que tenemos en la naturaleza. Cuando nosotros nos desplazamos por fuera, por la calle, por el bosque, lo que estamos continuamente es teniendo distintas radiaciones térmicas, distintos movimientos de aire, ¿vale? Y eso es lo que realmente el ser humano está más acostumbrado. Así que nosotros proponemos la siguiente fórmula. Passive House, confort, pero mejor, y eficiencia energética. Es decir, prácticamente lo que tenemos, pero cambiando un poco ese aspecto. Volvamos un poco a lo que estábamos diciendo antes. Imaginaos en esa pestaña, en esa página de resultados que tiene el PHPP, y en vez de poner esos 25 grados de temperatura de confort de verano, agarramos y ponemos 28 o 27. Nuestra propuesta es que realmente los edificios pasivos, lo ideal es que se puedan llegar a poner a 25 grados, pero no tenemos que desdeñar los 27 y los 28 grados. Así pues, si mi cliente, por ejemplo, no tiene renta disponible suficiente para poner un sistema de climatización, le puedo garantizar el confort. Para yo poder certificar Passive House, tengo que ser capaz de conseguir, en el caso de que tenga un sobrecalentamiento superior al 10% con una temperatura de confort de 25 grados, tengo que conseguir poner un sistema de refrigeración. Si no lo consigo, no puedo certificar, pero sí puedo garantizar el confort del usuario. No sé si me veis venir. Vale. Bien, pues ahora vamos a las experiencias reales. Esto que tenéis aquí es un edificio en Cádiz, al lado de la playa, pero los tenemos, como decía, en Castellón y en sitios con muchísima humedad, con suelos fríos. Bien, cuando este ya tiene 5 años o 6 años, le pusimos deshumectadores y tal, no había nada de movimiento de aire. La casa era pasiva, pero no había movimiento de aire. Bien, ¿cómo se ha solucionado? Poniendo ventiladores en los techos. Están encantados. Este, ya os lo enseñé también en su momento, es de Alejandro Zaera Polo, que es así famosete, y lo mismo, al final lo que se ha conseguido es el confort con suelo frío y con sistemas de ventilación. También están en Cádiz. Durango. Este es el edificio de Durango residencial más antiguo que hay. Y también me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque no tiene calefacción y no tiene refrigeración. No tiene nada de nada. Es mentira. Sí que necesita calefacción y sí que y por supuesto el cliente decía no hace falta refrigeración, Jesús, y aquí no le da el sol jamás. Bien, calefacción es cierto que no tiene, entre comillas. En realidad tiene 2 plantas, solamente están ocupadas estas 2 plantas, y lo que tiene es en esta planta un pequeño estufita en un armario y en el otro otra estufita en un armario de 1 kilovatio, de estas de baño. Y lo saca 2 o 3 veces al año, pues cuando hace frío. Pero no tiene la calefacción, simplemente tiene unas estufitas que los enchufan. ¿Y por qué no? Funciona, no le hace falta nada más. Ahora bien, llega el verano. Jesús, aquí hace calor, calor. A ver cómo solucionamos esto. Claro, el PHPP no daba un sobrecalentamiento del 0. No hacía falta nada de nada. Pero os insisto, esto es un termo. No le da el sol nunca. Pero las pocas sistemas que producen calor en el interior hacen que ese calor se quede a vivir ahí. Hay una solución, abra las ventanas. Ya, pero yo qué sé, a lo mejor entran los mosquitos o no quiero. Bueno, ¿cómo lo ha solucionado? Le propusimos un ventilador muy ingenioso, que son unos ventiladores de estos que no tienen aspas, que no se mueven de techo, y se ha solucionado el tema. Las alturas no eran muy elevadas, con lo que no quería un ventilador con aspas, porque claro, dice, ya cojo el niño y lo descabezo. Claro, tenían un bebé. Entonces, con este sin aspas lo han solucionado.
una casa sin calefacción y sin refrigeración, pero tienen la calefacción, vamos a llamarla escamoteable, y la ventilación es su sistema de refrigeración. Los aerotermos se están poniendo cada vez más como producción y sistema de agua caliente sanitaria, es la misma casa, ¿eh? Esta os la enseñé, son dos casas rurales en Ibero, una Enerfit y otra Passive House, y lo que sucedía es que el sistema de ventilación y de calefacción estaban acoplados. En este caso, el sistema de confort se consigue por el otro lado. Necesitábamos el disconfort térmico local, pero para calefacción, no para refrigeración. Y si os acordáis, bueno, aquí estaba la batería de agua, el recuperador de calor, todo siempre muy bien forrado, pero las habitaciones más alejadas lo que les sucedía es que se quedan más frías. Entonces decía, bueno, claro, para calentar más la más alejada, subes la temperatura, pero entonces ahora lo que tienes es un exceso de calor en las que están más cerca, ¿sabes? Bueno, al final, ¿qué es lo que se hizo? Si os acordáis, lo que metimos es en cada una de las habitaciones un espejo, que era un radiador con folio radiante, ¿vale? Y tenía 100 vatios y un termostato. Entonces, ¿qué sucede? Realmente bajamos la temperatura de todo el sistema central de forma de que se conseguía confort solamente en la habitación más próxima. Todas las demás estaba más fría, la que estaba más lejos un poco más fría, la que estaba más lejos un poco más fría. Pero claro, llegaba el usuario y decía, quiero 22 grados. Esto empieza a funcionar y sigue estando dentro de un termo. En media hora ha cogido la temperatura y se apaga. Y ya está, conseguido el confort. Este espejo, aquí aparece, veis, no sé si veis la cámara termográfica, está apuntando a este espejo de aquí y se ve la temperatura. Las temperaturas no son altas, 30 grados, una cosa así, que se conseguía. Otro ejemplo muy interesante que tengo que explotar un poco más es la primera casa pasiva Passive Plus de España. En el lado de allá del tejado es donde están los paneles fotovoltaicos. Bien, pero estamos hablando de confort, no de otras cosas. Toda la casa tiene suelo caliente y frío, ¿vale? Pero en el caso del piso de arriba, estas cubiertas inclinadas también tienen techo frío. Es una estructura termoactiva. Dentro del hormigón lo que le metimos fue esas tuberías de techo frío. Bien, aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes. El efecto cueva que tenemos en el piso de arriba, donde tenemos suelo frío y techo frío, ahí no hay movimiento de aire que valga, porque según entras te congelas. Se está fenomenal, no te congelas, pero es cierto que según entras es como entrar en una catedral. Y luego tenemos el piso de abajo, donde es cierto que se está bien. La temperatura es la misma para toda la casa, la del agua fría que va por el suelo. Pero ¿qué es lo que le hicimos al hombre este? Dice, oye, yo necesitaría un poco más, estoy pensando en poner un fan coil y tal. Le pusimos el mismo ventilador sin aspas, lo que pasa es que no le he hecho una foto. Le pusimos el mismo ventilador sin aspas en el salón. Bueno, pues han pasado de estar, no sé si tengo frío o calor, porque no hay movimiento de aire, y eso es un problema de las casas pasivas, a tener que dormir en verano con la manta. Se echan la mantita y además la mujer no le deja al marido ponerlo a más de velocidad 1, el ventilador. Si pones la mano ni lo notas, pero es cierto que tu sensación térmica de golpe baja un montón. El Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz, el Europa. Bien, una de las salas que diseñamos aquí no, esta es la única de todas las imágenes que no hemos ejecutado, aquí solamente lo diseñamos. Una de las salas estaba pensada para 1000 personas, más de 1000 personas. Bien, pero nuestra idea no fue calentar todo ese antiguo polideportivo, sino de proveer confort térmico. ¿Cómo lo hicimos? Pusimos unos radiadores a 9 metros de altura, todo lo largos, que eran los pabellones, y los sometíamos a unas temperaturas de 80 grados. Bueno, la sensación térmica es inmediata. En menos de un minuto, tú ya te empiezas a quitar el abrigo. Sin embargo, miras el termómetro y estamos a una temperatura que desde luego no llega a los 20 grados, 17, 18 grados, pero eso está a gusto. Fenomenal, pues eficiencia energética. Muy interesante, y aunque no estén las fotografías, las sondas que pusimos para controlar todo aquello son como globos que salen de la pared, globos negros. Son sondas de temperatura radiante, son muy raras. Las conocí en Alemania, la verdad es que me chocó y funcionan muy bien. Bien, la semana pasada ha empezado ya a construirse el edificio Kommerlin.
Y este también os lo cuento porque es muy interesante. Son 1000 metros cuadrados y se va a climatizar con una aerotermia doméstica de la Alterma, de estas de Daikin. Podría haber sido cualquier otra marca. Con una doméstica. Pero claro, ¿por qué? Porque el edificio va a ser Passive House. Entonces llegamos con esos 10 vatios metro cuadrado, a trancas y barrancas. De hecho, llegamos a 15 vatios por metro cuadrado, más o menos. Pero vamos muy escasos. Me llama el Javier, que es el gerente de Comerlin. Oye, Jesús, estoy muy preocupado porque a ver si nos vamos a quedar un poco escasos. Estoy pensando que en vez de poner una, vamos a poner 2 aerotermias. Y así vamos un poco más cubiertos. Lo que pasa es que, claro, digo, Javier, vamos a hacer otra cosa. En vez de poner otra aerotermia, vamos a mover el aire. Bueno, pues me han dicho que sí, venga. Pero es que a mí los ventiladores de techo no me gustan, no te preocupes, estamos diseñando, vamos, ya están diseñados, unos sistemas de rejillas y tal, que lo único que hacen es coger el aire de aquí, del espacio, y reinyectarlo. Digamos que son ventiladores de techo ocultos, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya os contaré, pero vamos, va a funcionar seguro. Y la sensación térmica va a ser muchísimo mejor que tener el doble de potencia refrigerante. ¿Va a poderse certificar Passive House? Sí, está diseñado para que esos 10 vatios metro cuadrado pues lo pueda cubrir la máquina. ¿Vas a tener confort si no haces nada más que meter el suelo radiante? Vas a ir justo. Mueve el aire. Esto es lo que nos mandaron el equipo de arquitectura que ganó el concurso y esto es lo que le mandamos nosotros. Muchas veces todas las estrategias estas son buenas, estos sabían de energía un montón, pero el poner no es acumulativo el efecto de todas las estrategias que tú puedes poner al final con utilizar las estrategias adecuadas. Vale. Ah, bueno, y esta no quiero perdérmela también, yo creo que es la última que os cuento. Esta es la sede de Greenpeace, que resulta que la semana pasada nos han dado el premio de construcción, rehabilitación sostenible, no sé qué. O sea, por premios. Hemos hecho un edificio donde la climatización va solamente por agua y está funcionando perfectamente. Pero no es de eso de lo que os voy a hablar. Os voy a hablar de lo que va la charla esta. Oye, Jesús, había una zona central, esto lo vais a ver muchísimo en la televisión, porque continuamente todas las entrevistas las hacen aquí, estos colores os van a sonar cada vez más. Hay una sala donde trabajan unas 90 personas, que está ahí justo detrás, y ya os digo que tiene unos 1000 metros cuadrados. Bueno, pues la zona central se está muy a gusto, pero en los despachitos pequeños, donde llega el mismo tipo de aire, no se está tan a gusto. Y además cada uno de ellos tiene un termostato, así de gordo, que además dice la temperatura. Me llama el jefe de Greenpeace. Oye, Jesús, que muy bien, que muy bien, pero que yo tengo un calor. Digo, no te preocupes que esto lo vamos a solucionar rápido. Primero hice la siguiente prueba. Esto no se lo diga ya a nadie. ¿Sabéis que hay lo que es el offset? Tú puedes coger el termostato y decirle que en vez de decir 27 grados, que era lo que les estaba marcando, ponga un par de grados menos, 25. Y lo hicimos en todos los despachos de la sala, sabiendo lo que hacíamos, ¿eh? Pero era una curiosidad. Al día siguiente, Jesús, oye, no sé qué habéis hecho, pero ahora sí que está bien. Ahora sí que sí está bien. Sí, ya te lo decía yo. Digo, de todas formas, no te preocupes, que ves esta entrada de aire que tenemos en todas las salas, vamos a intentar mejorarlas. Ampliamos un poco el sistema de refrigeración para que le llegase el aire un poquito más frío y que los 25 grados fuesen reales. Pero lo que hicimos realmente fue poner en cada entrada 2 o 3 pequeñas toberas que apuntaban directamente al cabezón de la gente que se reunía allí. Jesús, oye, ¿esto no se puede subir un poco más la temperatura? Esto es real, como la vida misma. Es decir, el movimiento de aire funciona. Y muchas veces, porque nos parece algo de paletos o de que como ya está inventado hace 5 siglos, 5 no, 50, dice, pues, coño, tenemos que hacer cosas mejores. Haz cosas mejores, pero no olvide lo que realmente funciona. Otra cosa muy interesante de esta sala, y vuelvo a lo de Durango y de la estufita que tenían en los armarios. Aquí había unas penalizaciones muy fuertes por llegar tarde, y llegábamos tarde, como siempre. Pero bueno, digo, nos vamos a retrasar 2 semanas. Toda la nave, lo que se hizo fue forrarla fuertemente, se estudió como si fuese un edificio Passive House, ¿vale?
con lo que conseguíamos reducir la carga térmica una bestialidad, a la tercera o la cuarta parte, y eso que es una rehabilitación. Pero no nos llegaban las resistencias eléctricas, las resistencias eléctricas para 1000 metros cuadrados. Pues conseguíamos unas tasas de rendimiento muy superiores a lo que todos los demás ingenierías se habían proyectado con bombas de calor. Claro, a mí es que lo primero que me dijeron es que, Jesús, bombas de calor no, que joden la capa de ozono. Y joder, pues, no sabéis con quién estáis hablando. Total, no nos llegaban las resistencias eléctricas que queríamos meter en estos conductos que ya existían del uso anterior del edificio. Bien, ¿qué hicimos? No te preocupes que no hay problema. Yo, Jesús, que mañana tienes allí a 90 tíos trabajando, no hay problema. Leroy Merlin. Tenían unas estufitas de baño, 5 euros cada una. Digo, ¿me vas a poner 20? 20 por 5, venga, yo creo que sí. Y lo fuimos pinchando en los puestos de trabajo. Perfecto. Si es lo mismo. Si es lo mismo que estaba previsto, lo que pasa es que más distribuido. Cuando ya llegaron las resistencias, quitamos todas las estufitas, las que quedaban porque se las llevaba la gente a su casa, y a funcionar. Pero podríamos tener un edificio calefactado con muy poca energía, dado que hemos aislado el edificio precisamente para que ese calor no se escape, y con sistemas, vamos a llamar, es que no sé cómo llamarlos, escamoteables, calefactores de armario, lo que queráis. Bien, no os olvidéis de que las tendencias van un poco por ahí. Movimiento del aire, las que yo propongo. Estructuras termoactivas, es decir, que podamos utilizar ese efecto cueva, que la verdad es que viene muy bien. Bien, quiero acabar esta charla, que ya hemos acabado, con un tema que creo vital, porque vosotros estáis empezando a meter en este jaleo de nuevos edificios, y nosotros ya hemos pasado un poquillo por ahí. Y el truco está aquí. Si queréis correr un poco y queréis que realmente la gente os demande este tipo de soluciones, tenéis que apuntar ahí a vuestros futuros clientes. ¿Y cómo lo vais a hacer? Realmente lo que digo aquí, ni lo voy a mirar, es que la gente nos va a demandar soluciones que no conocen. Entonces tenéis que empezar a hacer pedagogía, es que nos queda otra. Aquí en Andorra tenéis que hacer alfabetización energética. Nosotros hace 12 años, cuando empezábamos en España, pues ya os digo, no os hacía caso ni Dios. Las agencias de la energía, cuando quedábamos con ellos, directamente es que no nos creían. No, es que tenéis que poner biomasa, es que tenéis que poner paneles solares, es que tenéis que gastar menos. ¿Cómo se gasta menos? Con el aislamiento. Lamentablemente es que es así. La foto esta es muy descriptiva. Fijaos, debajo de... es una termografía, como ya habréis visto un montón, debajo de cada una de las ventanas por el otro lado hay un radiador. Pero estamos calentando la calle, no estamos calentando la casa. Bueno, en la casa algo se quedará. ¿Qué es lo que debemos hacer para llegar a estos edificios sostenibles? No hay una fórmula única. Hay que utilizar la normativa, hay que legislar, hay que hacer políticas de eficiencia energética, buscar sistemas de financiación, pelearnos con el establishment, ¿sabes? Habrá gentes que no les guste lo que vais a hacer. Vender confort, vender eficiencia energética, vender salud y pedagogía. Es decir, tenéis que vender y, sobre todo, atacad a los colegios. Y es la gente que realmente quiere favorecer un cambio, si lo ve lógico, son los que tienen hijos pequeños. Eso porque me pasa a mí, os pasa a casi todos, porque pensamos más que en nosotros mismos en los que vienen detrás. Esto, por ejemplo, es el manual ese que decías tú en la presentación, Zaira. Es lo del manual que ya va por la tercera versión. De este hemos repartido unos 10.000. Y como estaba en PDF, creo que le perdí la pista ya en los 100.000 descargas. Pero la gente lo sigue descargando. Y yo no sé si tiene mucho uso o no. Y dentro de la plataforma de edificación Passive House de España, pues cada nueva generación, pues claro, nos vamos reciclando, la junta no es la misma de un año para otro, pues entran con muchas ganas y todos intentan hacer bastante proselitismo. Y aquí tenéis otras zonas de confort, pero en este caso mental. Esto es lo que conozco, esto es lo que estoy dispuesto a conocer porque tiene puntos de conexión con lo que ya conozco, y esto de aquí fuera ni me interesa. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos, y casi como estáis vosotros, Passive House está aquí fuera. Entonces tenéis que empezar a andar el camino. No os queda otra. Lo mismo que os decía antes. Nadie os va a pedir nada que no conozca y tenéis que empezar a hacer esa alfabetización. Y despacio, slow, no hay prisa.
desde hace muchos años nosotros empezamos a hacer mogollón de congresos. Esto era de los edificios de consumo de energía casi nulo de hace 12 años o 10 años, a las mesas de sostenibilidad, estábamos en el Solar Decathlon haciendo mogollón de actividades para chavales, sobre todo, haciendo presentaciones de visitas teatralizadas. Esta me ha gustado mucho, me costó un pastón, pero se lo curraron. Ahí el muñeco ese era una rata que se llamaba Calor, que se escapaba por todos los agujeros, el jodido. ¿Sabes? Se lo curraron. Esta chica era del Passive House Institute, que vino también a echarnos una mano con una firma de libros. Esto es muy interesante, porque nosotros en el estudio creamos una especie como de Lego, que era para enseñar a nuestros clientes cómo iba a quedar su edificio. Es un Lego, pero es magnético. Iba a traerlo, pero con las piezas al final se me ha olvidado. Ese mismo juego se lo pongo, lo dejo allí en medio del salón, y cuando vienen los niños, los amigos de mi hijo, y se vuelven locos. Es que se olvidan hasta del wifi. Y empiezan a hacer construcciones maravillosas. Pero a los que se lo tengo que quitar es a los arquitectos que tengo en mi oficina, que es que no paran de jugar con eso. Y están enviciaditos. Al final lo que he descubierto es que este tipo de cosas es un juguete para muchas edades. Y ahora queríamos, para la conferencia Passive House, queríamos hacer el modelo Passive House de este. Lo vamos a presentar allí. A ver y vamos a intentar meterlo en algunos colegios y tal, para que los chavales jueguen, porque al final de lo que se trata es de que este puzzle sean capaces de montarlo en los chavales y que vayan entendiendo el por qué no se escapa el calor, tal. Más juguetes. Este chavalín de aquí, este es una maravilla, porque es mi hijo. A ver, tengo que fardar, cada uno farda de lo suyo. Ahora mismo, este chavalín, aquí estábamos metiendo canicas en esta casa. Las canicas eran los kilovatios de calor, eran los pedacitos de calor que se escapaban por todos los agujeros que tenía la casa que habíamos diseñado abajo, por todas las paredes. ¿Qué había que hacer? Había que aislar. Esto eran talleres que hacemos en los colegios. Hacíamos, ya casi no tengo tiempo. Este chaval ahora me saca una cabeza, pero ayer hemos comprado un lagarto. Y se está congelando porque estamos en Segovia. Bueno, pues le estamos haciendo un terrario Passive House, pero me vino ayer... tenemos una impresora 3D en el que ya ha diseñado un recuperador de calor para el lagarto. Yo, coño, pues nada, imprimí, chaval. A ver si funciona. Aquí no sé si se nota, pero en estas casas de cartón lo que están haciendo los chavales es forrarlas de aislamiento por todos lados. Es decir, hemos hecho mucho y a vosotros os toca hacer mucho. Tenéis que darle un poco de guerra. Bueno, y aquí paro. Simplemente quería hacer un poco de proselitismo sabiendo que vosotros ahora mismo pues estáis en la misma tesitura que estábamos nosotros hace unos añitos. Y muchas gracias. Si queréis preguntar...